La actualidad más destacada del continente africano está en France 24. Bienvenidos a África 7 días. Comenzamos con los titulares. Dos hombres, el comandante Hemeti y el general Al-Burhan, han sumido a Sudán en el caos y la incertidumbre por su rivalidad. La situación de tensión entre estos dos generales ha escalado en enfrentamientos en los últimos días, lo que ha dejado decenas de muertos y centenares de heridos en el país. En Burkina Faso, los militares en el poder decretaron una movilización general de toda la población en nombre de la lucha contra el yihadismo. Esta medida otorga amplios poderes a las autoridades que ahora podrán movilizar a personas o bienes. Y en el contexto de inseguridad en la región del Sahel, una de las causas y consecuencias más preocupantes es la estigmatización de la etnia fulani. A menudo los miembros de esta etnia están erróneamente relacionados con los yihadistas. Analizamos este tema con José Naranjo, periodista del diario El País y especialista en esta región. Desde hace semanas los sudaneses venían escuchando rumores de una inminente guerra entre dos bandos. Esa ola de pánico se hizo realidad. El ejército y los paramilitares, fuerza de apoyo rápido, iniciaron una escalada armada acusándose mutuamente de haber atacado sus respectivas unidades, lo que ha sumido al país en el caos y el miedo y ha agravado su ya inestable situación. La rivalidad entre el jefe de los paramilitares, el general Mohamed Hamdan Daglo, conocido como Hemeti, y el general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del ejército y dirigente de facto de Sudán, son el origen de esta situación. Estos dos hombres, que juntos expulsaron a los civiles del poder en el golpe de Estado de octubre de 2021, terminaron enfrentados, pero son los civiles quienes están pagando el precio más alto. Según el Sindicato Oficial de Médicos, decenas de personas han muerto y centenares han resultado heridas. Para entender lo que está ocurriendo en este país del noreste de África, conversamos con Alexi Ilonen, investigador especialista en la región del Cuerno de África. Nos explicó cómo se ha llegado a esta situación en Sudán después de que se firmó en diciembre de 2022 un acuerdo para entregar el poder a los civiles. Ahora, con el último acuerdo que se finalizó, se firmó en diciembre en 2022, parecía que después de que los militares habían vuelto en el poder el año anterior, estaban otra vez, parecen que interesados en firmar con las partes civiles para que civiles tomarían el poder del nuevo, después de un periodo de transición de 2 años, a partir de diciembre, a partir de la firma. Y también se acordó que las fuerzas paramilitares de Hemeti se sometería o se someterían a una integración a las fuerzas armadas militares. Pero aquí tenemos la situación ahora que es lo que se ha agudizado bastante, porque parece que los dirigentes militares y paramilitares no están dispuestos en ceder el poder en una forma tan rápida. Y claro, estos intereses de intentar sobreponerse políticamente y económicamente y, y continuar este status quo en el país sigue siendo importante. El especialista nos comentó también si existe riesgo de una guerra civil. Entonces tenemos varios ejes que tienen poder militar, y luego tenemos civiles en el centro de todo esto. Civiles que están realmente teniendo bastantes dificultades en la situación actual en Jartum, pero en otras partes del país también, en varias ciudades, justamente por esta lucha entre militares y paramilitares. Están como quedando
entre estas fuerzas. Entonces, esta situación tiene potencial de llegar a una guerra civil bastante, diría que la posibilidad de llegar a eso es bastante importante ahora mismo. Cambiamos de tema y continuamos en Burkina Faso, donde el presidente de la transición, Ibrahim Traoré, ha dado un nuevo paso en su guerra contra los grupos yihadistas. El jefe de la Junta Militar ha decretado una movilización general. Según las actas del Consejo de Ministros, la adopción de esta medida confiere a la Junta en el poder unas prerrogativas que le permitirían movilizar personas, bienes y servicios, restringir la libertad de circulación, de expresión y de reunión, controlar los recursos energéticos y los productos industriales. Como sus vecinos de la región del Sahel, Burkina Faso sufre desde 2015 una espiral de violencia yihadista. Según las ONGs, en los últimos 7 años la guerra ha dejado más de 10.000 muertos y unos 2 millones de desplazados. Una de las causas y también de las consecuencias de esta violencia es la guerra entre comunidades. Producto de ello, existe ahora en la región la creencia generalizada de que los miembros de la etnia fulani constituyen el grueso de las tropas yihadistas. Así, desde 2015, los fulanis se han convertido en las principales víctimas de los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas bajo la justificación de la lucha antiterrorista. Antes de seguir, veamos quiénes son los fulani. Los fulani, también conocidos como Peul, representan unos 40 millones de personas. Están presentes en los países del Sahel y África Occidental. La gran mayoría son pastores. Casi todos son musulmanes e históricamente desempeñaron un papel importante en la entrada del Islam en África Occidental. Para hablar de la situación cada vez más precaria de los fulani, recibimos a José Naranjo, periodista en el Sahel para el diario español El País. José, hola, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo surgieron estas tensiones entre comunidades en el Sahel? Bueno, la comunidad Peul o Fulani, estamos hablando de más de 40 millones de personas repartidos en un montón de países, sobre todo de África Occidental, se dedicó tradicionalmente al pastoreo. Eran nómadas o seminómadas que iban con sus vacas pues, recorriendo pues, distintas zonas, ¿no? Y cuando durante el siglo XVIII, XIX protagonizaron, además fueron los que de alguna manera trajeron el Islam a la región. Es un pueblo que tenía un cierto prestigio como sabios del Islam, etc. Y cuando llega la colonización europea ellos quedan un tanto excluidos, un tanto al margen, porque el proyecto colonizador, tanto el francés como el inglés o el de otras antiguas metrópolis, se apoya sobre todo en comunidades sedentarias y agricultores. Por lo tanto, los pastores nómadas y seminómadas de alguna manera quedan un tanto excluidos de esta nueva sociedad que surge de la colonización y se van quedando atrás en campos como el de la educación, el empleo, etc. Y ellos se aferran a sus tradiciones, a su cultura, a su manera de entender la religión y no se integran de una manera tan fluida como otras comunidades en los nuevos países que nacen a raíz de las independencias en los años 60. Todo esto hace que además viven en una zona muy complicada donde el cambio climático avanza a un ritmo tremendo, estamos viendo sequías, lluvias cada vez más irregulares y esto ha sido también un acelerador de las tensiones por recursos cada vez más escasos como la tierra y el agua entre estos pastores, nómadas y seminómadas, digamos que se sienten agraviados por un Estado que no les ha cuidado lo que ellos consideran que tenía que haber sido y otras comunidades que están de alguna manera, por así decirlo, muy entre comillas, invadiendo esas tierras de pastoreo tradicionales. Y en el Sahel se suele acusar a los fulani de robustecer las filas de las organizaciones yihadistas. ¿Existen cifras o estadísticas sólidas que lo demuestren? No, de hecho no existe una estadística fiable del perfil étnico de los grupos yihadistas. Sí que se sabe que hay de todas las etnias, o sea, no son solo los pelos, los fulani.
Pero sí que es verdad que el hecho de que esta insurgencia yihadista en Mali, Burkina Faso y Níger se produce sobre todo allí donde hay comunidades PEL, donde hay comunidades fulani, eso ya contribuye al hecho de que miembros de esta comunidad se sienten tentados por ingresar las filas de los grupos yihadistas. Hay un reciente estudio de Naciones Unidas en el que apunta a las causas del reclutamiento o del alistamiento de jóvenes en los grupos yihadistas, y sobre todo está la pobreza y la falta de la imposibilidad de tener unas expectativas, ¿no? Entonces, en un lugar muy pobre, donde hay una comunidad que se siente abandonada y que es, digamos, una tentación para muchos jóvenes unirse a grupos que además vienen con esta vitola que dicen que los van a defender, ¿no? Frente a aquellos que los han estado un poco machacando, ¿no? en las últimas décadas. Pero no sabemos si realmente se intuye que hay una mayoría de fulanis, y esto es así. Yo creo que es innegable que hay muchos miembros de la comunidad PEL o fulani que integran los grupos yihadistas, pero también los hay de otras etnias, y además es una obviedad, pero no todos los PEL y los fulanis son yihadistas, ¿no? Yo creo que ahí es de donde procede también el error de la amalgama, de la estigmatización de toda una etnia, cuando son unos cuantos, muy pocos, ¿no?, los que se unen a los grupos yihadistas. Y mi última pregunta se refiere a la medida que acaba de tomar el gobierno de Burkina Faso, que quiere una movilización general de la población contra el yihadismo. ¿Las comunidades fulani podrían verse aún más afectadas por esta medida? Sin duda, porque cuando son los ejércitos o digamos las fuerzas regulares las que intervienen en un determinado incidente o en una determinada operación, se les pueden exigir responsabilidades. Pero cuando estamos hablando de grupos civiles cuyo marco jurídico no está del todo definido, no está del todo claro, la impunidad ante matanzas, por ejemplo, podría ser peor. Y además estamos hablando de gente que posiblemente no tiene una formación básica o mínima en derechos humanos o en el derecho dentro de las guerras. También hay unos convenios y unos acuerdos establecidos, el respeto a la vida de los prisioneros, etcétera. Pero claro, aquí estamos hablando de grupos paramilitares o de civiles a los que se entrega un arma, pero que no reciben la adecuada formación en materia de derechos humanos. Las comunidades PEL y las comunidades fulani lo han advertido, los grupos de derechos humanos tienen mucho que temer ante un conflicto generalizado como hacia el que se va en Burkina Faso, con una importante participación de la población civil. José Naranjo, gracias por su aporte. Así termina esta edición de África 7 días. Gracias por acompañarnos. La actualidad internacional continúa en France 24.